Gala. ¿Qué nos llevó al 7 de octubre? O sea, ¿por qué decidieron esa fecha? ¿Por qué, Ajá. por qué hasta ese momento y no antes? Bueno, hay tres cosas. Uno, lo que ocurre el 7 de octubre ya había sido orquestado, ya tenían el plan la resistencia, no solamente Hamas, también la yihad islámica, y de hecho habían informado a facciones en Cisjordania, el Frente Popular principalmente, porque con Fatah, nadie confía en Fatah obviamente ya, ¿no? A estas alturas, y un sector importante de la autoridad palestina están totalmente rebasados. En primer lugar, ya se tenía todo, digamos, orquestado y preparado para el punto, para llevarlo a cabo, ¿no? En segundo lugar, por las acciones, digamos, la historia inmediata. 72 horas antes, colonos sionistas habían atacado una aldea que se encuentra en Cisjordania, que se llama Juwara. Habían asesinado a 2 palestinos, habían quemado aproximadamente 30 casas y no sé cuántos automóviles. Esa fue una. Y la segunda, que fue menos de 24 horas antes, un grupo de colonos sionistas de la facción de Ben Gvir y Smotrich, el ucraniano y el kurdo, habían invadido el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa, el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, golpeando a mujeres que estaban dentro de la mezquita, metiendo gases lacrimógenos, y bueno, incluso soltaron gases, estos fuegos artificiales en la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Y eso fue, digamos, la respuesta a lo inmediato. Y es curioso porque 2 horas antes de la respuesta palestina, el enviado para el proceso de paz en la región, que es de un país escandinavo, no recuerdo el nombre, había declarado en la ONU que la situación de los palestinos ya era insostenible. Entonces viene la reacción por parte de Hamas y la yihad islámica el 7 de octubre. Pero al mismo tiempo el ente sionista ya sabía tarde o temprano que esto iba... O sea, lo que siempre ha intentado hacer el ente sionista es llegar a ese punto contra los palestinos, provocarlos una y otra vez. En primer lugar, para colocarlos como el enemigo, olvidando el pasado inmediato y los 76 años, ni decirlo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que ocurre el 7 de octubre, el ente sionista lo dejó pasar. Sabían perfectamente que iba a responder Hamas. Fue una respuesta, de hecho no fue una ofensiva de Hamas, fue una respuesta legítima de acuerdo a cualquier normatividad internacional, porque es de un proceso además de colonial, ¿no? Eso, y en segundo lugar, por todo, creo que hay dos factores importantes. Uno, para visibilizar nuevamente la lucha y la causa palestina, que había sido aplastada por la normalización y la traición de distintos estados árabes, principalmente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí por debajo del agua, pero también Egipto y Jordán históricamente. Y creo que eso es lo principal, ¿no? Por nuevamente llevar a la mesa la situación de Palestina. Y sabía que el ente sionista iba a reaccionar así. O sea, perfectamente se sabía, ¿no? Yo lo que nunca calculé, y creo que tampoco los palestinos, es que iba a ser un proceso ya de 7 meses. Sabíamos que iba a ser una respuesta brutal por parte del ente sionista, pero no de este proceso de genocidio tan bestial, ¿no? Igual lo hubiéramos contemplado con Trump, hubiera guardado la distancia un poco con Biden, pero ahora vemos, y lo reconfirmamos más bien, de que son prácticamente 2 caras de la misma moneda. Y además eso, la limpieza étnica tan meticulosa, Sí. tan planeada. Ya hay Y, incluso desarrollos inmobiliarios sí, pensados para esa zona. por el hijo de la esposa de Trump, por este Jared Kushner, además, ¿no? Y además también se sabe de todos los proyectos estratégicos, incluso energéticos del ente sionista, ¿no? Los yacimientos de gas frente a la costa Gazatí, la posibilidad de crear en unos años un segundo canal que compita con el canal de Suez, el llamado canal Ben Gurion, que iría desde el Golfo de Aqaba hasta la boca norte, que sería justamente en solo Gazatí, controlar los acuíferos de agua, que ya los controlan, por supuesto, en el Golán sirio ocupado, pero también en Galilea y también en Cisjordania, y por supuesto acabar con la identidad palestina, expulsando a 2.200.000 personas de sus hogares, o enclaustrándolos en un campo de concentración aún más asfixiante de lo que ya era Gaza antes del 7 de octubre. Sí. Y es que ya desde esa perspectiva pues está más diabólico el acto de los pinches sionistas, porque no solamente estuvieron picando a los gazatíes hasta que reaccionaran, no solamente los estaban provocando, porque además, no sé si te acuerdas, todas esas semanas previas estaban pues proliferando todos estos videos de gente robándole sus casas a los gazatíes, gente quemándole sus olivos, gente El famoso llenándole meme, sus... ¿no? El famoso meme, si no me lo robo yo, alguien más te lo va a robar. Ah, claro, ¿te acuerdas de ese video, no? De Sí, 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 un gordo, un pinche gordo gringo que llegó y más.
el güey se identificaba a sí mismo como judío y le decía una vez más a las abuelitas, le decía una abuelita árabe, pues si no me lo robo yo, alguien más te lo va a robar a ti. Ese Ujú. era el trato cotidiano de todos los perros días para los gazatíes. Bueno, tú viste el video, ¿no? Donde están desalojando a un señor y mientras lo están desalejando y le están quitando todas sus cosas y le están llevando todos sus muebles a la calle, un güey saca de su propio refrigerador un vaso de leche y se lo ofrece, como Ujú. burlándose. Sí, sí, sí. Esa era la Sí, condición y no sí, solamente eso, además había un festival musical por la paz a había un un lado rave, había un rave, o sea, digo, a un lado del bueno, campo igual, de concentración más grande de la historia. ¿qué dirían si hubieran hecho un rave en Auschwitz, no? Sí, Digo, justo, o sea, o en Treblinka. dirán lo que quieran de los nazis, pero esos güeyes no hicieron un festival musical en Auschwitz. Es que es la diferencia, los nazis eran unos genocidas y unas bestias, pero tenían cierto pudor en mostrar sus atrocidades. Estos sujetos lo exhiben tal cual. Y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaste hace ratito, la islamofobia tradicional en el epicentro occidental. O sea, vaya, tratando de catalogar a los musulmanes como los enemigos de la fe verdadera, que es el cristianismo de corte protestante, en su mayoría gringos, pero también brasileiros. Pues Bolsonaro es un producto también del sionismo evangélico cristiano en solo brasileiro. Y creo que hay múltiples experiencias. Y también en Guatemala, Ríos Montt fue un ministro sionista cristiano. Era el hermano Ríos Montt en Guatemala, ¿no? Y tenemos el caso de Nicaragua, el caso colombiano de asesores paramilitares sionistas, no terminaría realmente, ¿no? Como que lo que han hecho es, la guerra cultural creo que siempre es muy importante, ¿no? Y creo que para eso también hay que leer mucho a Gramsci con respecto al poderío que han tenido los sionistas de la mano de los estadounidenses y la gigantesca máquina de propaganda que es Hollywood, pero también la misma academia. Creo que la academia estadounidense es un producto, por eso ha habido esa reacción tan brutal desde dentro de las mismas universidades gringas, ¿no? Porque están acostumbrados a ser prácticamente los think tanks del sionismo, del imperialismo estadounidense, Sí. y de pronto una nueva generación le está dando la espalda a esa narrativa. Justo rompiendo con esa hegemonía cultural que tenían ahí desde los ochentas. Uh-huh. Y además es interesante, ¿no? O sea, digo, al margen del horror, me parece bien interesante cómo se van construyendo estas afinidades culturales en contra de el externo. Porque antes de tiempos de redes, antes de tiempos de pantallas, incluso uno construiría sus afinidades culturales con aquello que ve como externo en la vida real. O sea, si ves del otro lado del río mongoles, pues aunque estos de aquí coman pescado y tú comes carne, pues los vas a ver como iguales, porque por Sí. lo menos no son nómadas a caballo. Y entonces, justo me acordé ahorita que mencionabas a Bolsonaro, ¿no? Le preguntaban a unas viejitas cristianas de Brasil qué piensan ellos acerca de Gaza y primero las viejitas cristianas están medio confundidas, ¿no? Y dicen, no, pues yo soy cristiano y por eso estoy a favor de Israel. Oye, pero son judíos. En tiempos medievales esto hubiera sido motivo para pues, Sí. hasta quemarlos, ¿no? Pero frente al monstruo mediático que ha creado los Estados Unidos frente a la visión islamofóbica de que estos güeyes se casan con niñas, cogen cabras, son malvados, comen carne humana, pues entonces Uh-huh. estas viejitas de bien, porque se ve que en sus vidas aspiran a ser gente de bien, si no con su prójimo, por lo menos para la iglesia, Uh-huh. pues dicen, no, pues como nosotros somos cristianas, nosotros estamos a favor de el pueblo de Israel, ese que viene en mi Biblia, esos que son blanquitos, y cuando le preguntan más profundamente, oye, pero ellos mataron a Cristo, oye, pero tal, oye, pero más contradicciones, como que se va por la fácil y le dice, nosotros estamos con Israel porque no somos comunistas, punto. Sí, gran parte de la resistencia palestina, tal vez exceptuando el Frente Popular, pues no son marxistas-leninistas, ¿no? Pero este es lo mencionas, ¿no? Es un trabajo de décadas. Sí. Y de hecho, apenas estás, bueno, no apenas, pero en Estados Unidos está su músculo, pero en Sudamérica y en Centroamérica van avantes estos sujetos, ¿no? Y tenemos el caso de México también bueno, hay conversos al judaísmo del estado de Hidalgo, que son comunidades tradicionales del estado de Igual, y en Chiapas también, y se diga, en Chiapas hay un proceso tanto del lado chapaneco mexicano como del lado guatemalteco hay comunidades sionistas que están buscando conversos para ir a formar las partes de las tropas coloniales en la Palestina ocupada. Hay cada vez experimentos más extraños del sionismo, pues, que son también amparados por Estados Unidos, ¿no? Y creo que también hay otras experiencias que ya las hemos mencionado, que son muy similares, aunque no utilizan el concepto de islamófobo, sino el concepto de comunista, y más que nada, por ejemplo, los procesos que se aglomeran en el llamado Plan Cóndor, ¿no? Creo que también es una secuela de eso. Y tenemos el caso primero de Bolsonaro desde el sionismo cristiano, pero luego tenemos a Milei, por ejemplo, ¿no? Este bodrio que es a partir del sionismo y de todos estos arquetipos y conceptos del judío o del judío sionista,
como un hombre exitoso, buscar atraer la influencia judía para la Argentina, incluso este hombre coqueteando con convertirse al judaísmo, pero siguiendo muy bien las filas del sionismo, ¿no? Es que Milei es el altavoz más exitoso de la propaganda gringa en América Latina. Como que todo lo que dicen los Incluso, Estados Unidos ajá, lo tiene que replicar. incluso también, o sea, la disidencia bueno, a ver, la disidencia oficial en Estados Unidos, ¿no? El tercer candidato, el junior Kennedy, pues también es un sionista asqueroso. Creo que nada más la única que se salva, que obviamente no va, ni siquiera en Estados Unidos mucha gente la conoce, los votantes, está Jill Stein, que es creo que la única que más o menos se mantiene al margen de todo esto, ¿no? Pero el mismo Kennedy, sabiendo de la oscura relación que tuvo su familia, incluso encontronazos con el sionismo, apoya el proyecto colonial sionista, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos. Greg Abbott, el gobernador de Texas, incluso ha dicho que después de su fidelidad a Estados Unidos está su fidelidad al sionismo, y también tiene mucho que ver con la historia de Texas, ¿no? Es una calca prácticamente del sionismo, llegando primero en situación de refugiados desde el norte angloparlante y posteriormente creando su república autónoma y finalmente como parte del imperialismo estadounidense un estado más, ¿no? Entonces, pues, hay que entender también, sin el imperio británico primero y posteriormente un interludio con los franceses y el apóstol de Estados Unidos, Israel no existiría, y Israel es eso, es una extensión del imperialismo estadounidense. Israel no es como tal un estado nacional. A ver, ellos se ufanan y se vanaglorian, somos un estado nacional, el estado judío, ¿no? Pero realmente no lo son, son una extensión del imperialismo angloparlante. Sí, ¿cómo justifican ese pedo? O sea, ¿cómo dicen por un lado, nosotros somos nativos de esta región, nosotros desde hace 6000 años nacimos aquí en Jerusalén, y por otro lado participar en Eurovisión, por ejemplo? O sea, ¿por qué? Les creo más su parte de Eurovisión que su parte de nativos. Creo que también tiene mucho que ver también con que guardan cierta fidelidad con sus hogares, ¿no? Ahí se puede ver para quién es más importante la tierra, para Palestina o para los invasores sionistas, sin importar si son europeos o magrebíes o judíos de Oriente Medio, ¿no? Bueno, del Masrek. A fin de cuentas, pues, se ven como una avanzada de Europa, tal cual, ¿no? Y la mayoría, pues, comparte antecedentes con esos países. Sus abuelos o sus bisabuelos vivían en calles de Budapest o en calles de Varsovia o Cracovia o Vilnius, etcétera, 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 ¿no? Vaya, siguen siendo esa avanzada, por eso hace ratito mencionaba, ellos viven en una esfera, tanto de negación como de delirio, a fin de cuentas, ¿no? Su realidad es Estados Unidos o Europa Occidental y lo que ocurre dentro del ente sionista. Ellos ven a grandes rasgos verían a los palestinos, pero también a toda la población araboparlante a sus alrededores como salvajes, y ellos son, digamos, la última muralla en la defensa de Occidente. De hecho, eso decían Brzezinski, también Herschel, que ellos eran la vanguardia de Occidente y lo siguen siendo, por eso participan bailando en Eurovisión o incluso en partidos de fútbol. Creo que ellos pertenecen a la UEFA y no a la Federación Asiática, si no me equivoco, ¿no? Pero aquí creo que quedaron claros cuáles son los verdaderos valores de Occidente, ¿no? Porque Sí, si bueno, sí. uno, sí, si uno se va con la propaganda, pues nos quedamos con la idea esta de que no, es la única democracia liberal de Medio Oriente, son los únicos que... De hecho, creo que El el ejército matrimonio más moral homosexual del es... mundo. Ah, el ejército, sí, ¿no? Pero de hecho creo que el matrimonio homosexual está prohibido, por ejemplo, ¿no? Pues No, yo, no te yo recuerdo decapitan, como que dicen. hace como 5 o 6 años hubo un desfile LGBT en Tel Aviv y creo que llegó un rabino y empezó a apuñalar gente. Entonces No digo, mames. sí, es un video muy famoso. Y por ejemplo, los cajanistas, cuyos máximos representantes son Ben Gvir y Smotrich, pues ellos están en contra de la población homosexual en la Palestina ocupada. O sea, es todo lo que es el cristianismo protestante más delirante, pero también el salafismo y el takfirismo en el contexto islámico suní. Vaya, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y de hecho operan conjuntamente, lo hemos visto en Siria y en otros casos.